Hola, bienvenidos a Estudio Louis. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una soga con esta planta que yo conozco como lengua de suegra, pero sé que tiene muchos otros nombres. Lo primero que haré, por supuesto estoy usando una planta que está bastante marchita, casi muerta, y lo primero que haré será darle unos buenos golpes con un machacador, con un ablandador de carne, apoyándome en este caso en una loseta de barro. Tiene que ser pues obviamente una superficie rígida. Después de golpearla, la enjuago un poco y después le doy con un rodillo para terminar de romper lo más posible como la pulpa que tiene. Esto verde, la verdad no sé bien cuáles son los nombres técnicos de la planta, pero lo que quiero quitarle es todo lo verde. Al irle raspando con la parte trasera de un cuchillo, no con la parte de filo, porque si no lo vamos a rebanar completo y pues no queremos eso. Con la parte de atrás voy raspando suavemente, teniendo cuidado de no ejercer demasiada presión. Y así poco a poco pues le voy levantando lo verde hasta que vayan quedando al descubierto unos hilitos que son la fibra. Funciona mejor si usamos una hoja más grande, o sea, no de las pequeñitas, porque la fibra es más frágil y pues es más difícil, se nos rompe más. Aquí dejé al descubierto la fibra de los dos lados para que se vea bien cómo quedan los hilitos, que son los que necesitamos ir sacando. Son muy resistentes, la verdad, pero no, o sea, no tanto como para no romperlos con el cuchillo, así que sí tenemos que tener mucho cuidado. Aunque aparentemente se enredan cuando mientras la pulpa se va deshaciendo, pareciera como que los hilitos se van enredando mucho, pero la verdad es que no hay tanto problema, porque luego vamos sacando así de a poco en poco y nos quedan separados y no quedan enredados para nada. Hay muchas partes en donde la pulpa esta verde sale simplemente con los dedos, con las uñas, porque la pulpa ya está muy machacada y muy aplastada, muy maltratada, muy desintegrada, y podemos ir desprendiéndole los hilos sin problema, como aquí. Habrá algunas partes en donde está más adherido todavía, y en esas partes insistimos un poco más con el cuchillo, con la parte de atrás donde no tiene filo, hasta que nos quede perfectamente suelto los hilitos de la fibra. Aunque sea un solo hilito el que vayamos desprendiendo, igual los vamos poniendo a un lado para irlos guardando y al final pues tener todos los que conseguimos sacar, ¿no? Aquí yo todavía estoy sacándole la pulpa así con la mano. Y ya lo que me quede, que de plano veo que no sale con la uña, vuelvo a darle con el cuchillo. Es un trabajo un poco laborioso. La verdad es que no tanto. En hacer todo este proceso me tardé aproximadamente una media hora o algo así. No me tardé demasiado. Bueno, claro, me tardo un poco más porque estoy grabando y cuidando un poco el ángulo y ese tipo de cosas, pero si lo hacemos sin cuidar nada de eso, la verdad es que en un momento, en una media hora a lo mejor, tenemos peladas y sacadas las fibras de nuestra lengua de suegra en un momento. Yo pelé 2 hojas porque no tenía la certeza de cuánto iba a necesitar y además no eran muy grandes las hojas que yo tenía. Seguramente si tienen una hoja más grande, solamente con una y además va a ser más resistente. Entonces, bueno, pues yo usé 2, aquí voy todo el tiempo pues siguiendo el mismo procedimiento y aquí a la derecha voy guardando, voy poniendo cada uno de los hilitos, que son como unos cabellos, los voy poniendo para después recogerlos. Mi losetita está mojada para que no se me vayan a volar, estaba al aire libre
y para que me fuera más fácil manipularlo, porque además pues les estaba lavando constantemente para quitarle todo tipo de residuos. Aquí si se fijan realmente sale fácil, no hay que hacer fuerza ni nada. Solamente hay que insistirle pues un poco a que quede todo lo limpio que queremos. Entonces por eso digo, bueno, es un proceso un poco pues repetitivo, pero no es ni cansado, no hay que hacer fuerza, no necesitamos de ningún tipo de herramienta más que de un cuchillo o de algo que esté rígido, una espátula, hasta un plástico duro, no lo sé. Yo usé así un cuchillo por la parte de atrás y eso me funciona perfecto. Entonces, pues bueno, aquí seguí con este proceso hasta juntar todos los pelitos que pude. Alguno que otro se salía, no se mantiene luego así todo el grupito, todo el manojo, vamos a decirlo. Pero no importa, los pongo todos ahí porque al final los junto y así con agua, más fácil, los tengo todos reunidos. Y así es como tengo así todo este manojito perfecto para trabajar. Entonces lo siguiente que voy a hacer es secarlo. No del todo, es solamente para quitarle el exceso de humedad, porque creo que se trabaja mejor estando húmedo. De hecho, si lo dejan secar, se les va a poner tan rígido que no van a poder trabajarlo. Lo mejor sería que esté un poco húmedo y luego, pues ahí sí va a ser un poco a criterio según cada quien lo necesite. Voy a hacer esta torsión hasta que solito se enrolle sobre sí mismo. Ahí está. Entonces estoy girando solamente hacia el sentido de las manecillas del reloj. Con la otra mano sostengo donde se torció sobre sí mismo y luego giro en el sentido inverso. Y otra vez el que queda arriba, giro en el sentido de las manecillas y luego lo paso por adelante, así una y otra vez. Es un paso, las dos primeras torsiones a lo mejor cuestan un poco de trabajo, pero a la quinta ya en automático como que el cerebro y las manos ya se coordinan, que el que queda por arriba se gira hacia afuera, digamos, o sea, hacia el sentido de las manecillas del reloj y luego se pasa por encima. De manera que el que estaba abajo pasa arriba, ahí está, se gira, ¡fum! Y ahora el que queda arriba otra vez se gira hacia afuera o en el sentido de las manecillas y se gira por adelante y así, una y otra vez, una y otra vez. Yo en este caso necesito que mi pequeña soga sea realmente muy delgada, entonces sí me cuesta un poco de trabajo, digo, las primeras torsiones, pero una vez que ya está tomando forma, ya la verdad es que no cuesta nada de trabajo. Ya todo es cosa de repetir. Es muy resistente, no se rompe, no pasa nada. Pero es más fácil si tenemos las manos también un poquito húmedas. Vamos a repetir este proceso una y otra vez, hasta que se nos empiece a adelgazar demasiado una de las tiras. En cuyo caso agarraremos un nuevo manojo que quede desigual, porque es mejor así para hacer los añadidos. Y para continuar es bien fácil. Ahí donde nos quedamos, vamos a agregar el nuevo mechón, vamos a decirlo así. Y simplemente vamos a poner una parte del mechón nuevo sobre el que queremos alargar. Así, los ponemos juntos y ahora juntos vamos a hacer esa torsión hacia afuera o en el sentido de las manecillas del reloj, como se entienda mejor. Ahí está. Ahí están los dos.
lo sujetamos y giramos los dos juntos. Ahí está. Y pasamos por enfrente para cambiar, tal y como lo habíamos estado haciendo, así. Ahí parece como que no se unieron, pero no pasa nada. En la siguiente torsión ya queda bien. Volvemos a hacer ese giro. Y ahí ya quedó perfectamente empalmado la fibra para poder seguir tejiendo. Repetimos, repetimos, siempre repetimos. Y ahí está. Ni siquiera se nota en dónde estuvo la unión. Porque no queda más grueso, no queda un escalón, no queda ahí un borde raro. No, está bien. Seguimos haciendo la misma torsión todo el tiempo, el mismo movimiento, hasta que otra vez una de nuestras hebras esté demasiado delgada y necesite que le agreguemos otro más. No importa que en alguna parte a lo mejor quede un poquito más grueso porque no lo estoy midiendo. Esto sí lo estoy haciendo completamente a ojo porque finalmente las sogas no tienen un tamaño definido. Hay de muchos tamaños. Y las que son hechas a mano tienen ligeras variaciones. Entonces no pasa nada con que con que de pronto en algún punto se quede un poquito más grueso. Aquí nuevamente voy a volver a alargar mis hebras y repito el mismo procedimiento. En algún punto sí es cierto que me quedó un poquito más grueso, pero de verdad que no pasa nada. Para mi gusto está bien porque le da ese toquecito de manual, que es lo que quiero. Quiero una soga que se vea como artesanal, pero sí la quiero muy finita. Puede ser más gruesa. De hecho, a lo mejor para practicar o como para un primer acercamiento podría hacerse una un poco más gruesa. Y ya cuando se esté uno familiarizado bien con la torsión y con el manejo del hilito, pues ya se puede hacer un poco más delgado. Así es como quedó mi soga con las dos hojas que utilicé de la planta. Y al final simplemente le remato con un nudo muy apretado y corto ese excedente. Ahora lo que voy a hacer es revisar toda la extensión, todo el largo de mi soga, para ir cortando los pequeños como pelitos que le salen, que le sobresalen, para que tenga pues un acabado más fino. Hay muchos hilitos que están por ahí sueltos, que es normal. Es imposible que no queden así salidos. Pero pues simplemente es revisar toda nuestra soga e ir quitando esas pequeñas imperfecciones, teniendo mucho cuidado obviamente de no ir a cortarla, que sí queremos mantener, ¿no? Solamente los pelitos así que están por fuera. Dependiendo de para qué queramos esta soga, en mi caso está muy blanca, está muy clara y no la quiero de este color, pero podría quedarse así ya sin problema. Depende del tipo de planta también. Hay muchísimas plantas de donde se puede sacar fibra. Y depende, pues, no sé, del tipo de planta que se use, pues la fibra será evidentemente de un color más claro o más oscuro. Si es de un color que ya nos convence, pues estupendo. Simplemente se trenza, se recortan estos salientes que tiene y está listo. En mi caso no va a ser así porque yo sí la quiero un poquito más oscura. Y entonces, después de que termino de darle su tratamiento de peluquería, necesito darle un poco de color. Voy a terminar aquí esto que me quedan, estos pelitos. Al final, la verdad es que no me di cuánto me salió de soga, pero creo que son un poco más de 30 centímetros. Y para darle color, como solamente quiero subirle un poquito el tono, le voy a dar acuarela.
voy a usar un poco de, pues la verdad así un poco a ojo. No necesito un color exacto en específico ni nada, lo único que quiero es oscurecerlo ligeramente. Y simplemente con acuarela bien diluida, no está nada cargada, no quiero que me cambie ni la textura ni nada, porque si le pongo demasiada acuarela, la acuarela tiene goma arábiga y la goma arábiga luego da un brillito y yo no quiero que brille ni nada, solamente quiero cambiarle un poco el tono, el color. Entonces le doy unas pinceladas sueltas con una acuarela muy diluida y luego con el dedo como que le termino así de difuminar, de esparcir el color para irle cambiando un poco el tono. Las acuarelas cuando secan aclaran un poco el color. Entonces también eso hay que considerar, hay que tenerlo pues en consideración. Y pues ya está. Cuando ya me gusta el color, si este color es el que me gusta, así lo dejo. Si cuando seque lo viera que está demasiado claro o que el color no me convence, pues le puedo dar una segunda mano, una tercera, las que necesite, porque es una acuarela muy diluida y no pasa nada. No va a afectarle en nada, ¿no? Por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque está muy diluida, no tiene tanto pigmento. Entonces, una vez que seca, así como está, es como a mí me gusta, como yo la quiero. Y para terminar, simplemente la enrollo para hacerle un nudito como si fuera una soga que uno tiene en su casa. Y ya estaría. Así que, ¿qué tal? Espero leerles en comentarios. Y por esta ocasión sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, aquí para terminar, como es muy difícil de maniobrar, el nudito final terminé apoyándome con unas pinzas, porque luego sí es un poquito complicado hacer el último nudito. Y la forma, pues cada quien como quiera hacerle el nudo. La verdad es que yo no soy experta en nudo ni nada de eso. Pero yo lo quería así, así, así justo es como quiero la forma que necesito. Y pues ya estaría. Me estaba despidiendo desde antes, pero ahora sí es el momento de decir que nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que me dejen sus dudas, sus comentarios, que me digan con qué otro nombre conocen a la lengua de suegra. Creo que también se conoce como lengua de vaca. Y pues nada, ahora sí, pues nos vemos en un próximo video. Adiós.